Señor, guarda mi alma en la paz junto a ti. Santo mi Dios. Señor, guarda mi alma en la paz junto a ti. Alabado sea Cristo Jesús. Mi corazón no se ha ensoberbecido, Señor, ni mis ojos se han vuelto altaneros. No he pretendido grandes cosas, ni he tenido aspiraciones desmedidas. Santo sea Dios. Señor, guarda mi alma en la paz junto a ti. No, yo aplaco y modero mis deseos como un niño tranquilo Santo y en bendito tú brazos eres de Dios. su madre. Así está mi alma dentro de mí. Santo eres mi Cristo Jesús. Señor, guarda mi alma en la paz junto a ti. Santo y bendito eres Dios. Espera Israel en el Señor. Jonathan Martínez, Dios te bendiga, varón. Dios te guarde grandemente. Santo y bendito tú eres Jesús. Señor, guarda mi alma en la paz junto a ti. Señor, guarda mi alma en la paz junto a ti. Santo y bendito eres mi Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Muy bendecida noche a cada uno de los que se vayan a conectar, aquellos que ya se están conectando. Jonathan Martínez, evangelista Jonathan Martínez, mi gran hermano, amigo, consejero, muchas cosas. Dios te bendiga, varón, Dios te guarde grandemente. En esta preciosa noche venimos nuevamente, pero hoy miércoles tenemos tiempos de oración. Es donde vamos a ungir esa libreta que se han pedido peticiones en la misma para el beneficio de que el Señor sea quien se manifieste y se glorifique en gloria. Nosotros simplemente, como siempre hemos dicho, somos un conducto entre la tierra y el cielo. Lo demás lo hace el Señor. Y en esta noche pues venimos con nuestro programa Tiempos de Oración y le damos las gracias expresivas a todos los que todas las noches se conectan con nosotros. Madeline Torres, Dios te bendiga grandemente. Y en esta noche tenemos, como siempre yo tengo para estos días, un salmo de David. Y vamos a ver cómo nosotros en muchas ocasiones, cuando estamos en situaciones y en problemas, cómo nosotros nos desenvolvemos para salir de ellos, con nuestro clamor a nuestro Dios. Porque si nosotros buscamos de nuestro Dios en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad, en tiempos de enfermedad, en tiempos de liberarnos, ahí Él estará para con cada uno de nosotros. Asimismo estuvo con David. Y si estuvo con David, estará con cada uno de nosotros. Y el tema de esta noche es un grito de angustia. Muchas ocasiones nosotros nos angustiamos, nos desesperamos, no encontramos en muchas ocasiones qué poder hacer. Cuando de momento se presenta el problema, cuando de momento se presenta la situación, nos desesperamos y es como cuando hay un fuego, que cuando empieza el incendio uno no sabe ni cómo hacer, ni cómo salir, ni cómo hacer nada. Así mismo es cuando nosotros estamos en situaciones y mayormente en la angustia.
Y la cita bíblica se encuentra en el Salmos 169. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua. La corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Versículo enronquecido, han establecido mis ojos esperando en mi Dios. Versículo 4 dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagarlo lo que no robé. Aquí nos vamos a enfocar ahora en lo que va a ser el mensaje de esta noche, y es en el versículo 5 al 8. Y dice, Dios te conoce, Dios, tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. No sé avergonzados por causa mía los que a ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan. Oh Dios de Israel, ¿por qué por amor de ti he sufrido afrenta? Confusión he cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Que Dios añada bendición a esta su santa palabra. Dios Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, te damos gracias, Padre Santo, por este momento que tú nos das para llevar un mensaje más de parte tuya, mi Dios. Padre, como siempre he dicho, estés tú aquí a mi lado, no te apartes de mí. Que sea usted, Padre, poniendo palabras en mi boca. Padre, que sea carbón encendido en mis labios y que la palabra fluya a través de tu palabra y de tu promesa. Bendice a cada uno de los que se vayan a conectar, aquellos que se conecten luego, aquellos que vayan a ver estas reproducciones por medio del canal de YouTube, Tiempo de Adoración. Y todo te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Aquí vamos a ver, para que entendamos, este Salmo 69. Pues aquí nos narra la experiencia de David. David tuvo muchas experiencias en su vida. Todos conocemos todas las situaciones que David pasó. Pero David, cuando se encontraba que había cometido un error delante de Dios, él lo reconocía. Y esto nos da a estos tiempos de que nosotros tenemos que aprender a reconocer cuando cometemos nuestros errores. Nosotros tenemos que aprender a pedir perdón. Nosotros tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios. Hay muchas ocasiones que nosotros nos sentimos débiles, nos sentimos destruidos. Así se sentía David también. Pero David, cuando se sentía de esa forma y manera, clamaba a Dios. Porque él sabía que el único que lo podía ayudar era nuestro Dios. Porque de ser perseguido y enfrentado por sus enemigos,
aquí hay una parte bien importante que nos dice de este relato, de la historia de este versículo. Y es en el sentido de que hay veces que nosotros tenemos enemigos y no nos damos ni de cuenta. Puede ser en las iglesias, puede ser en algún lugar, puede ser en la vecindad donde vivimos, pero siempre nosotros tenemos a alguien que no le caemos bien, como se dice en el renglón puertorriqueño y en el renglón de la realidad. En muchas ocasiones nosotros no les gustamos a las personas, pero en esta situación, cuando hay perseguimiento, cuando hay cosas que suceden en nuestras vidas, la angustia va a venir a nosotros. Así sucedía con David y así sucedió en este versículo, que por lo cual David gritaba de angustia pidiéndole al Señor. Qué malo es que uno tenga que esconderse por tal de evitar situaciones. Pero cuando vienen estas situaciones que se nos presentan en el diario de ahora vivir, nosotros tenemos que buscar de Dios. Así hacía David en todo el tiempo. Porque David escribe su sufrimiento y el desespero que se encontraba. Hay veces que nosotros nos encontramos desesperados debido a que si el doctor diagnosticó tal situación en nosotros, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y que nunca llegue a suceder, pero estamos en una carne débil que en cualquier momento nos podemos enfermar. Y hay veces que nos dan una noticia y nosotros nos desesperamos. Nosotros no encontramos cómo lidiar con la situación. Pero hay una sola fórmula que, como David lidiaba con todas sus situaciones, era cuando estaba en sufrimiento, cuando sufría David en su silencio por alguna cosa que él había hecho mal, él se sentía angustiado, se sentía que no podía salir de esa situación. Pero su sufrimiento y el desespero que se encontraba David. Muchas ocasiones nosotros nos encontramos en dificultades porque David esperaba en Dios. Y cuando nosotros tenemos dificultades, esperamos en Dios que sea quien esté al lado de nosotros y a nuestro favor. Porque el Dios que nosotros tenemos, por más que nosotros hagamos una falla, por más que nosotros resbalemos, le dimos perdón y ahí Él estará. Pues muchas ocasiones David hacía esa parte de buscar de Dios, de encomendarse a Dios y pedía perdón a Dios. ¿Cuántas veces el justo Dios no lo perdona? Son 400 y por ahí para allá. Pero si nosotros somos justos en Dios, y esto significa que si somos justos, reconocemos cuando nosotros cometemos los errores, reconocemos que hay solamente un camino a donde nosotros vamos a llegar, y es a los brazos de nuestro Dios. Porque Él nos perdonará. Él nos va a perdonar a cada uno de nosotros de cada situación que se nos presentan en nuestra vida. Hay muchas veces que nosotros pensamos, ay, yo hice esto y Dios no me va a escuchar. Hay veces que nosotros decimos, ay, yo estoy enfermo y tanto que le he clamado a Dios, Dios no me va a escuchar. Dios no se escucha. Simplemente que todo es en el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios es mucho más perfecto que el tiempo de nosotros. Y si nosotros esperamos con ese amor, pero con fe, porque eso es la importancia de David. David clamaba a Dios con fe, porque David reconoció desde niño quién era Dios.
cuán grande era Dios, cuánta protección tenía de Dios. Lo pudimos ver con lo del gigante. Él se molestó cuando aquellas personas desafiaron a Dios. Y ahí es que está el punto en todas estas situaciones, que nosotros tenemos que buscar de Dios en todo momento, en la angustia, en las necesidades, en la desesperación. Si nosotros esperamos en Dios por la misericordia y la verdad de su salvación, si nosotros esperamos que Dios, cuando nosotros le clamemos, Él nos sane, Él nos salve, Él nos cure, Él alivie los males del alma. A veces nosotros hemos sufrido vamos a ser claros, por un matrimonio, una separación. A veces sucede que cuando nosotros pasamos por una pérdida, nosotros nos angustiamos, nos desesperamos y pensamos que esto no va a tener solución. Pero la solución solamente la encontramos en Cristo Jesús, en nuestro Padre Celestial, en nuestro Dios Jesucristo. Porque si nosotros clamamos a Él y si nosotros venimos a Él, vamos a encontrar la solución a las situaciones de cada uno de nosotros. En muchas ocasiones nosotros pedimos peticiones, necesitamos que oren por nosotros, como ellos mismos oran por nosotros, porque ese es el sentir de cada uno de nosotros, orar por aquellos, los unos a los otros, por liberación, por sanación, por situaciones que se presentan en la vida. Hija del gran Rey, Dios te bendiga, sierva, en esta preciosa noche. Pues David esperaba por la confirmación y la misericordia de Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos en esta noche, tiempo de oración, donde vamos a orar por esta libreta y a ungirla en una forma simbólica de que es la sangre de Jesucristo, porque todos sabemos que la sangre de Jesucristo es la que sana, es la que salva, es la que da vida eterna. Que eso es lo que nosotros buscamos de nuestro Dios. Que Él siempre escuche nuestras súplicas, que Él siempre tenga misericordia de cada uno de nosotros, porque la misericordia de Dios es grande y es para siempre. Porque Dios no permitirá que un justo, aunque tenga una caída, aunque haya resbalado, se pierda. Por eso Dios nos perdona nuestros pecados. Porque si estuviéramos en la ley y hubiéramos pecado, moríamos totalmente. Pero ya no vivimos una ley. Ahora vivimos por una gracia divina, que por medio de esa gracia divina, Dios nos perdona nuestros pecados, como hizo con David. Dios perdonó el pecado de David. En este capítulo 69, David desesperadamente clamó a Dios y Dios lo escuchó. Porque este salmo habla de condiciones humanas y de cultura. Ahora vamos un poquito a nosotros. Nosotros somos una cultura que cuando nosotros nos aferramos a algo, no hay quien nos separe de ese amor. Ese amor en Cristo Jesús. Dios te bendiga, Paula Garay. Dios te bendiga, mi siervo. Pues esta es una condición humana de cultura. Hay veces que nosotros hemos creído desde el principio de lo que fue la creación en que hay un Dios que todo lo puede. Lo pudimos ver cuando abrió el Mar Rojo para que un pueblo cautiverio que estuvo en Egipto pudiera salir y pasar a unas tierras prometidas que Él le prometió a los hijos de Israel. Ahí vimos cómo Él actuó a favor del pueblo de Israel. Luego se encontraron con el Jordán. El Jordán
hizo 2 paredes para que el pueblo pasara en seco también. Ahí es que podemos ver nosotros, cuando nosotros le clamamos a Dios, cuán grande es el poder de Dios. Es un poder magnificente, un poder que nosotros podemos estar en confianza y cada uno de nosotros confiar que estamos en las manos de aquel que nos creó, de aquel que nos ha dado vida en abundancia. Porque muchos de nosotros estuvimos sumergidos en el pecado. Como David pecaba, pero vino el momento que nos dimos y racionamos y venimos a Dios. Le pedimos a Dios: Padre, quita esto de mí. Padre, hazme una nueva criatura. Rompe mi barro y hazme de nuevo, mi jarro, y hazme de nuevo. Compón mi vida. Alivia mi alma, porque es que te necesito, mi Dios. Y todo y cada uno de nosotros sabemos que necesitamos de Dios. Esa es una parte de lo que es la fe, como David tenía en Dios. Que a pesar de su angustia, sus necesidades, sus situaciones, él creía en Dios. Porque Dios es el único que puede hacer la obra en nosotros. Pero hay algo aquí que nos enseña a cada uno de nosotros. Y esa enseñanza viene de que tenemos que llevar nuestros lamentos a Dios, como hizo David. Porque David reconoció que cometió un error. David reconoció que cometió un pecado. Pues nosotros los creyentes tenemos que reconocer cuando cometemos faltas, pecados, cosas así, debido a que si nosotros venimos al Señor, pero con un corazón contrito y humillado hacia Él, Él nos perdonará. Porque eso mismo hizo David. Vino al Señor con una angustia inquebrantable. Porque hay veces que nosotros nos quebrantamos nosotros mismos. Hay veces que nosotros nos sentimos adoloridos. Hay veces que nosotros decimos: no puedo más. Hay veces que nosotros sentimos que se nos va a caer la casa encima. Hay veces que sentimos que el carro se va a virar al revés. Hay veces que sentimos que las cosas no van a salir bien. Pero si nos encomendamos a Dios, si le pedimos a aquel que el mismo David le pidió, ese mismo nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Papitín Carraquillo, Dios te bendiga, varón. Pues esa es una de las enseñanzas que tenemos que llevar en nuestros lamentos. Clamar a Dios, buscar de Dios, buscar de aquel que es el único que nos puede ayudar. Y confiados en su amor y fidelidad. Todos sabemos que Dios es fiel con cada uno de nosotros. Dios y a cada uno de nosotros tenemos que reconocer que nosotros somos pecadores hasta el día que venga la venida de Cristo Jesús. Pero cuando llegue esa venida, nosotros tenemos que limpiarnos desde adentro hacia afuera. Y cuando digo desde adentro hacia afuera es las palabras que a veces que nosotros soltamos por nuestras bocas, pero por dentro nuestra alma. Aliviar nuestras cargas y dejarle todos los pesares a nuestro Dios. Porque Jesucristo desde la cruz se echó todos los problemas de cada uno de nosotros para dejarnos libres de lo que era el castigo bajo el pecado. Dios te bendiga, Adonai, me alegro verte por aquí. Si no me equivoco, te apunté por ahí por lo de la pérdida. Estamos contigo, estamos con usted, porque para eso es que estamos cada uno de nosotros, para orar los unos por los otros, para sentir el dolor del uno al otro. Y aquí estaremos orando por todas esas cosas. Y estamos hablando acerca de David, que cuando se sentía angustiado, cuando él cometía un error, él iba donde Dios, porque él sabía dónde tenía que ir, a donde aquel que es el dueño del amor,
aquel que es fiel, aquel que tiene una fidelidad para con cada uno de nosotros. Porque Dios, cuando nosotros estamos en situación, hemos pecado, Él nos perdona, porque Él es fiel a nosotros. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para el Señor? ¿Con qué nosotros le pagamos al Señor? Pues siendo sinceros delante de Él, porque a pesar de todo lo que nosotros hacemos, Él nos está mirando. Él sabe todo lo que nosotros pensamos. Él sabe y reconoce todas las cosas en que nosotros hacemos mal, en todas aquellas cosas que nosotros hemos pecado. Él lo conoce todo. Y por eso David venía a Dios. Y si nosotros hacemos lo mismo, tenemos que venir a Dios también. Porque David reconocía cuando él cometía un pecado. David reconocía cuando él cometía un error. Y cuando nosotros buscamos de aquel que es el que nos da vida, aquel que nos da el perdón, aquel que estará con nosotros, vamos a ser perdonados por medio de nuestro Señor. Vamos a ver qué nos dice en Juan, capítulo 15, versículo 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley. Sin causa me aborrecieron. Hay veces que nosotros nos sentimos como David, que la gente nos aborrece, que nos persiguen, que no somos escogidos para estar juntos. Acuérdense de una cosa: el trigo tiene que crecer con la cizaña, porque si se saca la cizaña se puede cortar el trigo. Pero cuando llegue al granero, es que cuando nosotros lleguemos delante de nuestro Dios, ahí es que va a venir la separación de lo que es el trigo y la cizaña. Pero nosotros tenemos que pedirle a Dios cuando esos momentos llegan a nuestras vidas. Tenemos que buscar de aquel que es el que nos da vida, pero vida eterna, que es aquel que nos perdona nuestros pecados. Si perdonó al ladrón que estaba en la cruz con él, desde la cruz ya Jesucristo estaba perdonando a la gente, a las personas. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren qué cosa tan maravillosa de un Dios que tiene amor y tenía amor para la humanidad, porque Él murió por nosotros. Y así le dijo al que estaba en la cruz con Él: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Una palabra poderosa, una palabra que si la vamos a entender claramente, ahí es que podemos ver cuán grande es la fidelidad de nuestro Dios, que hasta estos tiempos, Él también perdona nuestros pecados con una fidelidad bien grande en cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que ser sinceros, porque en muchas ocasiones nosotros no queremos humillarnos delante de Dios. Y nosotros tenemos que ser humillados para poder ser ensalzados. Tenemos que ser humillados para poder levantarnos, porque así es que cada uno de nosotros, como David se veía derrotado, se veía que no podía más nada, que Dios no lo había escuchado, pero Dios lo escuchaba. En todas situaciones David lo escuchaba Dios. Y si nosotros hacemos lo mismo, Dios nos va a escuchar a cada uno de nosotros. Porque David sabía que él había hecho algo malo. Por eso él iba donde el Señor. Porque cuando nosotros hacemos una falta, hemos cometido un pecado, ¿a quién vamos a ir? A nuestro Señor Jesucristo. No vamos a ir al cura de la esquina, no vamos a ir al curandero, no vamos a ir a donde nadie más, porque ninguno de ellos da salvación y vida eterna.
Vamos a donde aquel que es el único que nos va a dar vida eterna a cada uno de nosotros. Así trabaja nuestro Dios. Y así es este versículo 69, donde expresa esa angustia que David sentía en un momento que hizo una cosa mala. Porque hay veces que nosotros hacemos cosas malas y no reconocemos que son malas. Por eso cada día nosotros tenemos que en nuestras oraciones pedirle perdón a Dios. Nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor. Carl Negrón, Dios te bendiga. Y nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hay muchas ocasiones que hay personas que no son creyentes, creen básicamente. Hay muchas personas que creen que hay un Dios, pero cuando están en situaciones y ellos claman a Dios, Dios los escucha, porque Dios escucha a cada uno de nosotros. Él simplemente está dando tiempo a que nos arrepintemos. Está dando tiempo a que nosotros recapacitemos, porque cuando nosotros recapacitamos, si estamos enfermos, Él nos sanará. Si estamos en situaciones, Él nos resolverá, porque así es nuestro Dios y será para siempre. Y que es culpable ante Dios. Dios perdona cada uno de nuestros pecados si estamos verdaderamente arrepentidos, porque el arrepentimiento Dios lo ve mediante el corazón. Porque si nosotros nos arrepentimos de corazón, Dios nos va a aliviar y nos va a perdonar nuestros pecados. Así pasó con David en este Salmo 69. David clamó a Dios, pero él tenía fidelidad en Dios. Él creía en Dios. Él tenía amor a Dios. Y cuando nosotros tenemos ese que es fiel, ese que nos guarda, nos cuida y nos libra de todo mal, Él nos protegerá, Él nos ayudará. A pesar de que nosotros no estemos de lleno en un evangelio, pero hay veces que Dios se manifiesta en cualquier persona para que se glorifique su nombre, para que se glorifique el nombre de Cristo Jesús. En el Padre se refleja todo ese amor que ha tenido Jesucristo desde que murió por cada uno de nosotros, desde que fue a la cruz, porque Él no murió. Él resucitó a los 3 días para darnos vida y una enseñanza que si nosotros perseveramos podemos llegar hasta el final. Pero tenemos que ser sinceros y sincerarnos con Dios. No podemos estar ocultando los pecados. No podemos estar ocultando nuestras faltas. David reconocía cuando él hacía algo malo, pero venía hacia Dios y Dios lo perdonaba. Aquí hay que reconocer que cada uno de nosotros tenemos que buscar de Dios. Tenemos que reconocer que sin Dios nosotros no somos nada. Nosotros tenemos que reconocer que cuando cometemos un error, cuando cometemos una falta, arrepentirnos de todo corazón. Porque Dios no te va a dar pan ni te va a regañar porque tú le pidas perdón. Al contrario, Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios fiel en cada uno de nosotros. Él lo que no quisiera es que nosotros nos perdamos. Pero hay muchos que no hacen caso, no quieren escuchar, no quieren disciplinarse, no quieren atender. Cuando estamos en situaciones, busquemos de Dios. Esta noche es tiempo de oración. Algunas personas que me alegro, en esta noche yo estoy bien contento.
Son muy pocos los que han pedido oración. Eso significa que el pueblo está sano, que el pueblo se encuentra bien. Y eso es bien agradable para nosotros, que los demás se hayan sentido bien. Hemos orado por diferentes personas. Esos nombres nunca se borran de esa libreta. Y cada semana se va ungiendo y ellos reciben esa unción también. Para el que crea en Dios, para el que crea que Dios es el que sana, salva y que bautiza. Versículo 5 dice: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados te son ocultos. Este es David diciéndole al Señor que Él conoce su insensatez. Él conoce la insensatez de cada uno de nosotros también. Pero hay muchas personas que tratan de ocultar el pecado. David, cuando pecó grandemente, que fue cuando el Señor los reprendió por parte de su hijo, ahí David reconoció cuán grande fue el amor de Dios. Porque a pesar de todo, David, sus perseguidores, no tenía que temer, porque tenía un Dios que lo protegía, un Dios que lo cuidaba y un Dios que lo seguía. Por eso cuando nosotros estamos en necesidades, cuando estamos angustiados, cuando estamos en desesperación, busquemos de Dios. Como hizo David, tenemos que hacer cada uno de nosotros. Buscar de Dios, buscar de su poder, buscar de su presencia. Porque en muchas ocasiones nos sentimos culpables delante de Dios. Sí, porque cuando nosotros nos sentimos culpables delante de Dios es porque hemos reconocido que hemos fallado al Dios que nosotros le servimos. Y cuando nosotros le fallamos a Dios, Dios está mirando todo lo que pasa en nosotros. No podemos ocultarle nada. David de esa misma forma actuó con Dios. Él entendió que había pecado al Señor, que había hecho algo malo, pero nunca se escondió de Dios, porque de Dios nadie se esconde. Tratamos a veces de disimular, tratamos de hacer otras cosas, pero de Dios no hay nadie que se esconda. Y cuando nos dice también el versículo 6, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor, Jehová de los ejércitos. Él reconocía que él era el protector del ejército de Israel. Dios era el que los protegía. Dios era el que los guiaba. Y si venimos a ver en el versículo 4, donde dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Muchos problemas, muchas situaciones, porque él estaba pecando y había pecado. Pero reconocía quién era el que lo podía librar de todas esas angustias. Los que me aborrecen sin causa, que es lo que estaba explicando anteriormente. Hay veces que nosotros sentimos personas que nos persiguen. Hay veces que nosotros sabemos que hay personas que nos señalan. Hay veces que nosotros sabemos que surgen situaciones en nuestras vidas. Pero si vamos a donde Dios, si vamos a donde nuestro Señor, Él nos librará de todas esas cosas. Porque hoy en día hay personas que pecan y ya rápido dicen: te vas para el infierno o Dios te va a castigar. Eso no es así. Porque si nosotros cometemos un error, como imperfectos que somos, nosotros Dios nos va a perdonar. Si estamos con un corazón contrito hacia Él. Y hay muchas maneras, hay muchas formas por las cuales nosotros nos sometemos a una obediencia con Dios. Está en el ayuno, está en la oración continua, está en el pensamiento en Dios, está en las alabanzas. Siempre hay una forma y manera que a Dios le agrada de cada uno de nosotros. Y Él jamás nos abandonará. Él siempre estará con nosotros en todo momento. Se han hecho poderosos mis enemigos,
los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. Ay, Dios mío, ay, santo. Dios ha sido más que bueno con cada uno de nosotros. Dios es poderoso, Dios es un Dios de amor y de bondad. Vamos a ir a Juan, capítulo 15, versículo 25. Nuevamente, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley: sin causa me aborrecen. Hay quienes nos aborrecen a nosotros. David sufrió todas esas cosas con su suegro, con Saúl, cuando supo que fue el ungido de Dios. De ahí en adelante tuvo persecuciones, tuvo situaciones, pero David, Dios siempre lo cuidaba. Versículo 7 dice: porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Hay veces que nosotros nos confundimos cuando cometemos errores, pero yo les voy a decir algo sinceramente: todos y cada uno de nosotros cometemos un error al día, todos, porque es que no somos perfectos. Siempre cometemos algo que no nos damos de cuenta. Hay veces que por el hablar, hay veces por otras necesidades, hay veces que pasan situaciones. Dios te bendiga, María González, desde Puerto Rico, sierva dedicada al Señor. Dios te bendiga, María. Pero aquí yo escribí 3 cosas que son bien importantes, porque son cosas del creyente de hoy en día. Porque el creyente se encuentra en desesperación. Ese es el primer punto cuando nosotros caemos en una situación, una enfermedad. Ustedes no se han dado de cuenta que lo primero que hacemos es nos preocupamos. Nos sentimos como que algo grande ha pasado en nuestras vidas. Pero si nosotros tenemos un Dios que es el que nos cuida, que Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege, siempre existe la desesperación. Pues nosotros tenemos que ir al Señor, clamarle al Señor, buscar del Señor. Es la única forma que nosotros podemos aliviar nuestras preocupaciones cuando hablamos con Dios. Porque si no lo sabemos, Él quizá no le está diciendo en el oído cualquier cosa, pero por medio del Espíritu Santo está tirándole señales al alma. Porque todos sabemos que del alma se expresan las emociones de cada uno de nosotros. Y si el Espíritu Santo nos dicta y nos dirige por medio, el alma, por medio del Espíritu Santo, nosotros vamos a tener más calma, vamos a encontrar más accesible nuestra situación. Porque eso es lo que sucede hoy en día, que rápidamente nos desesperamos y ahí es que cometemos errores, porque no vamos a donde Dios, no vamos a donde el Señor. La segunda es cuando los creyentes son juzgados por los demás. Cuando nosotros somos juzgados por otras personas, ya sea en las iglesias, ya sea en el vecindario, ya sea en cualquier lugar que nos encontremos, siempre viene el desespero. Siempre viene la incomodidad. Pero si nosotros clamamos a aquel que es el que nos ha dado esa oportunidad de cubrir nuestros pecados, aquel que nos ha dado la oportunidad de que por su sangre hemos sido sanados, aquel que nos dio la libertad de que rompe cadenas, que nos libera
del quebranto y de la necesidad. Ese es el Dios que nosotros buscamos hoy en día, cuando estamos en diferentes situaciones. La otra es cuando los creyentes son juzgados por los demás, que ya estuve hablando, y cuando los creyentes son dignos de ser escuchados. Nosotros, creyentes en Dios, tenemos que confiar de que Dios nos escucha a cada uno de nosotros. Cuando estamos en enfermedad, cuando estamos en necesidades y en cualquier situación que se nos presente en la vida. Así que, hermanos, hagamos como David. Cuando estemos en una situación, cuando tengamos un diagnóstico o cualquier cosa que diga un doctor, vamos primero y consultemos con el Señor. El Señor nos va a dar alivio a cada uno de nosotros. Porque la respuesta, cuando nosotros le clamamos a Dios, está en la oración. Cuando nosotros imploramos al Señor por necesidades, por situaciones que se nos presentan en la vida. Así que hasta hoy este era el mensaje que les tenía. Vamos a buscar aquí en la libreta de peticiones, que vamos a orar por todos aquellos que han pedido peticiones en esta semana. Vamos a ungirla primeramente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo eres mi Dios. Alabado es tu nombre. Esta semana vamos a orar por peticiones que también se habían hecho anteriormente. Yo las incluí aquí. Vamos a orar por nuestra hermana María González, por su familia. Vamos a orar por sus hijos. Vamos a orar por su hermano y por su posición en el ministerio que está llevando ahora mismo. Todos sabemos que cuando tenemos un ministerio, el enemigo trata de atacar. Y en muchas ocasiones somos atacados por el enemigo. Pero si nosotros nos mantenemos orando los unos por los otros, saldremos airosos de todas estas situaciones. Dios te bendiga. Marisol, si no me equivoco, López, Dios te bendiga. Es que no veo muy bien por la luz, me enfoco un poco. Pues nosotros vamos a seguir orando por nuestra hermana María González. Vamos a orar también por Nicky Manso, por operación de su hijo, que lo iban a operar de los ojos. Por María Baltasar, por necesidad. Por Liz García, fortaleza. Por Luis Serrano, ya él murió, él se fue a morar con el Señor, pero estamos orando por su familia para el consuelo de cada uno. Misionera López, ahora sí. Oración por mis hijos. Santo eres, Señor. López. Vamos a orar también por Luis Serrano. O sea, él falleció ya, él se fue a morar con el Señor. Él creyó, creó fe, tuvo fe de que si él se iba con el Señor. Pues el Señor se lo llevó para que no sufriera más. Así que Dios sabe cómo hace las cosas y cuándo las hace. Por el hermano de Silvia Robles y por Silvia Robles. Esta sierva está pidiendo oración para que el Señor resuelva una situación que está en ella, que se les resuelva. Vamos a orar también por Marla Ivette, por Bruno Molina, por Luis Torres y por Misionera López. Así que vamos a orar por cada uno
de ellos. Amado Padre Celestial, te doy gloria, honra y honor por esta preciosa noche, Padre, que tú nos permitiste traer otro mensaje más de parte tuya, mi Dios. Padre, mira a todos los que se han mencionado que están pidiendo oración, Padre. Bendice a Nicky Manso, Padre, por la operación de su hijo, Padre. Esperando que ya lo hayan operado, mi Dios amado. Padre, que tú lo hayas curado, Padre Celestial, porque dice tu palabra que el que tenga fe prevalecerá. Aquel que crea fe en él, Dios hace lo imposible posible, Padre Celestial. Y en ti confiamos, Padre Santo, en que tú vas a hacer la obra. También vamos a orar por María Baltasar. Ella tiene una necesidad, Padre Celestial, y está pidiéndote oración, mi Dios. Solamente tú conoces su necesidad, solamente tú conoces su situación, Padre Santo. Te la ponemos en tus manos, mi Cristo amado. También por la familia de Luis Serrano, por nuestra hermana Gladys Rodríguez. Padre, bendícela, dale fortaleza a toda su familia, a la esposa del difunto, Padre Celestial, y a cada uno de sus hijos, Padre Santo. Pero tú siempre haces las cosas conforme a tu voluntad. Y la voluntad tuya, Padre Celestial, es incuestionable, porque tú sabes lo que tú haces, mi Dios. Ya estamos en unos tiempos difíciles, Padre, y ya tú estás llamando a tus hijos, aquellos que han creado fe, Padre Celestial, aquellos que han venido delante de tu presencia, Padre Santo. Tú los protegerás y los proteges siempre. Por Bruno Molina, Padre Celestial, te pedimos por este varón. Fortaleza, Padre Santo, para él también, Padre Santo. Padre, tú conoces su situación, nosotros no la conocemos, pero tú sí sabes cuál es. Y si él pide oración es porque él confía que solamente tú puedes hacer la obra. Te presentamos a Marla y Beth Saavedra, Padre Celestial. Padre, ella es miembro de este ministerio, Padre Santo. Tú conoces su situación, Padre Celestial. Tú sabes que hay mucha envidia en donde ella vive. Tú sabes que estos ministerios, Padre, crean situaciones, Padre Santo, porque como le pasó a David, Padre Celestial, que tuvo persecuciones, tuvo situaciones, así también nosotros las pasamos, Padre. Pero confiamos en ti, que tú eres el que va a resolver la situación en cada una de nuestras vidas. Te presento a Luis Torres también, Padre Celestial. Padre, tú conoces su situación también, mi Dios amado. Por Misionera López y por sus hijos, Padre. Padre, en este momento te pedimos por esta sierva, Padre Santo, y te pedimos por sus hijos, Padre. Tú sabes todo lo que ella ha pasado, mi Dios amado. Tú sabes el camino que ella ha caminado para ti, Padre Celestial. Ahora ella busca, Padre Santo, que tú escuches su súplica para sus hijos, Padre. No sé la razón, Padre, pero tú sí la sabes, mi Dios. No tenemos que conocerla, mi Dios amado, porque tú la conoces, Padre Celestial. Pon tu mano poderosa sobre ellos, Padre Santo. Pon vallados, Padre, que tú pongas ángeles cubriéndolos en todo momento, Padre. Si es por enfermedad, Padre, reprendemos cualquier enfermedad en estas personas. Si es por necesidad, Padre, tú les suplirás, porque tú eres el suplidor de cada uno de nosotros, Padre Celestial, porque en ti confiamos y en ti creemos, Padre Santo. Tú eres poderoso y para siempre tu misericordia. También te presento a cada uno de los que estuvieron presentes en esta noche, Padre Celestial. Que tú los guardes, que tú los cuides, Padre Santo. Que tú, Padre Celestial, los llene de tu santo y bendito poder. Oramos también por la hermana de la hermana Luz de Ramírez, allá en Puerto Rico, si no me equivoco, Padre. Padre, tiene cáncer, mi Dios amado.
Tú sabes, mi Dios amado, que el que ha puesto nombre a todas las enfermedades es el enemigo, porque tú no le pones enfermedades a nadie. A veces tú permites cosas para que tu gloria se manifieste, Padre, pero tú bien sabes que estas enfermedades están acabando con la humanidad. Reprendemos el cáncer, reprendemos el corazón, reprendemos muchas cosas, Padre Celestial, que están pasando hoy en día, que las personas están falleciendo, mi Dios amado, a causa de todas estas enfermedades, Padre. Te pedimos por Frances también, mi Dios amado. Cuídala, Padre Celestial. Ella prontamente va para una excursión, para una misión, Padre Santo, perdón. Una misión, Padre Santo, para la República Dominicana, Padre, donde hay mucha necesidad de ti, Padre Santo, esperando, mi Dios amado, que tú te manifiestes con poder y con gloria en esta persona, Padre Santo. Que ella es tu hija, Padre Celestial. Te lo pedimos, mi Dios amado. Miraste tu servidor, Padre Santo. Padre, bendíceme, guárdame y cuídame. Guíame siempre por el camino de la rectitud. Padre, cada día nosotros aprendemos algo nuevo de ti, Padre Celestial. Te doy gracias, gloria, honra y honor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Así que Dios me los bendiga, Dios les guarde y estaré mañana nuevamente para llevarles otro mensaje más de parte de nuestro Señor Jesucristo. El viernes pues estará con nosotros nuestra hermana Merlín Hernández, también de allá de El Salvador, que traerá el mensaje de la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta mañana con el favor de Cristo Jesús.